Bien, entonces, lo que vamos a trabajar esta semana tiene que ver con la Constitución Política de Chile, con la vigente, con la del 80, que todavía no la cambio. ¿Ya? El objetivo es conocer el articulado de la Constitución, ¿ya? Aquí me voy a centrar más bien en la estructura, que ustedes sepan cómo está conformada, qué temas le atañen, qué temas, en el fondo, son en los que tiene injerencia. De hecho, la Constitución Política es el texto más importante que tiene un Estado, porque es el texto que sienta las bases, en el fondo, de lo que se va a entender como legal o ilegal, qué es lo que va a ser permitido y qué es lo que no va a ser permitido, qué va a poder hacer una autoridad o qué no va a poder realizar, cuáles van a ser sus límites, cuáles van a ser sus atribuciones, cómo va a ser electo, qué significa ser ciudadano de este país. Todo eso está en el fondo estructurado dentro de lo que es la Constitución Política de la República, ¿ya? En el caso chileno. ¿Ya? Esto es lo que hablamos en la semana anterior, netamente como un recordatorio. Estuvimos hablando del poder legislativo, las funciones y características de diputados y senadores, ¿ya? Y también, por último, hablamos un poquito sobre el sistema de votaciones, donde nos enfocamos en algunos sistemas como son el de mayoría, que puede ser mayoría simple, mayoría absoluta, y también en el sistema proporcional o sistema también conocido como D'Hondt, ¿ya? Que lo vimos también con algún ejercicio práctico. Déjenme, antes de seguir, revisar. Sobre la Constitución. ¿Qué vamos a entender como Constitución en Chile? ¿Ya? La Constitución Política de Chile es entendida como la ley suprema de este país. ¿Ya? Es la ley base para crear otras leyes. Toda ley, todo proyecto de ley que se transforme en ley tiene que ir en línea con la Constitución. Si sale de ese margen, se convierte en algo inconstitucional. ¿Ya? Y en el fondo no puede ser promulgado como ley porque iría en contradicción con la ley base de este país. Es lo que ocurre, por ejemplo, como en la Constitución Política se establece que el único que tiene la facultad de promover un proyecto de ley que signifique gasto público es el presidente. Es por eso que los retiros del 10% fueron proyectos que intentaron pasar por inconstitucional, porque de una manera u otra este proyecto del 10% iba a significar un gasto para el Estado. ¿Gasto de qué sentido? En pagar las pensiones asistenciales de la gente que se quedara sin fondo de pensión. Porque yo cuando retiro mi fondo previsional me quedo sin dinero para mi pensión. Si mi fondo de pensiones quedan 0 pesos, no tengo pensiones. Por lo tanto, el Estado tiene que pagarme una pensión, que es la pensión básica asistencial del Estado. Una pensión de miseria, pero me alcanza para pagar las cuentas. Y entonces, eso es gasto público. Y es por eso que el retiro del 10% fue tachado de inconstitucional. ¿Ya? Por ejemplo, cuando, entre tanto otro ejemplo, en algún momento, la ley de divorcio en Chile también fue tachada de inconstitucional. ¿Ya? Porque en la Constitución chilena decía que la familia conformada por un hombre y una mujer era el núcleo básico de la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, yo al promover una ley que permitiese romper ese vínculo, estaba yendo en contra de la Constitución. ¿Ya? De hecho, fue mucho trámite el tema de permitir lo que fue la ley del divorcio en Chile. ¿Ya? Donde los sectores más conservadores del país la defendían así como a capa y espada, así como que no, se ocurre el fin de la sociedad, de los valores, de la familia, y dos de los principales defensores de esa ley, dos de sus principales detractores, o gente que estaba en contra de esa ley de divorcio, se separaron, se divorciaron y se casaron entre ellos, que han llegado a la mano de Marcelo Cubillo. Y estuvieron casados por las nupcias, se divorciaron por la ley de divorcio que estuvieron en contra, y después se casaron. ¿Cachai? O cuando hablamos del mismo retiro del 10%, gente que estuvo en contra, como la Marcela Cubillo, sacó su retiro del 10%. ¿Cachai? O sea, ¿cómo te digo? Esos son, por ejemplo, la Constitución está a la base para, en el fondo, decir, establecer los límites de qué es lo permitido y qué es lo que no es permitido. ¿Ya? En el caso chileno es un documento escrito. Es un librito, de hecho. Ustedes lo pueden encontrar hasta en los kioscos. Antiguamente vendían la Constitución en el kiosco. Dije, tío, me dio una Constitución y te costaba en aquella época lucas. Hoy día tú la puedes descargar gratis de internet desde la Biblioteca Nacional del Congreso. Está gratuita para descargarse, o sea, digitalmente está gratuita. ¿Ya?
Y es un documento escrito que establece cómo va a funcionar el Estado chileno. Cómo funciona, cuáles van a ser sus límites, cuáles van a ser, en el fondo, todo aquello que se permitirá o no se permitirá. ¿Ya? Y además, este punto, el tercer punto que está acá, lo vamos a trabajar con más detalle el día miércoles, es que establece los derechos y deberes del ciudadano común. Es decir, qué es lo que en el fondo, qué se va a entender por ciudadano, que va a ser un ciudadano de pleno derecho, y en el fondo, quiénes en el fondo van a poder optar a cargos de autoridad de cargos públicos, cuál va a ser su función, cuál va a ser su atribución exclusiva, cuáles van a ser sus áreas de influencia, cuánto tiempo van a durar en el cargo, de quiénes van a ser electos. Todo eso está definido y organizado por la Constitución. En el fondo busca ordenar todo el territorio, ¿ya? A nivel de autoridades, de cargos públicos, a nivel de ciudadanía, a nivel de instituciones, quiénes van a ser las preocupadas de tal o cual acción. Por ejemplo, establece que las fuerzas de orden público que se van a preocupar de que el normal funcionamiento del país, del territorio, se dé, es Carabineros, no es el ejército. Es por eso que tú no veas a los ejércitos bajándose cuando hay un robo, sino que son los carabineros los que llegan. El ejército, la fuerza aérea, la armada tienen otras funciones, que en el fondo es proteger la soberanía, por eso están ellos en su función de hacer ejercicios militares, de mostrar los tanques, de patrullar las costas, de volar por el territorio nacional, porque en el fondo hacen ejercicios de cuidar las fronteras. Aunque lo único que hacen es gastar plata y jugar a la guerra, ¿ya? Porque, seamos honestos, ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina tienen la fuerza suficiente para invadir este país, ¿ya? Por lo tanto, hay un gasto militar que, si bien hasta cierto punto es necesario, pero a veces llega a ser un poquito irrisorio y excesivo el secretismo que tiene. Si no recuerda lo que fue el caso del Milico Gate, el Paco Gate, donde en el fondo se fueron destaparon estas cajas de Pandora, literalmente donde vieron miles de millones de pesos que se perdieron en viáticos, en viaje, que la casa, que el cambio de auto, ¿cachai? O sea, por ejemplo, eso te habla un poquito de las cosas que hay que cambiar quizá en el fondo, de la transparencia, porque generalmente un aspecto que tiene la Fuerza Armada y de Orden es el secretismo que existe en su interior. Se entiende porque hay se tocan temas sensibles para la seguridad nacional, o sea, no le vamos a estar diciendo dónde están nuestras agentes secretos si es que hay agentes secretos, por ejemplo, si es que hay espías, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, el por qué en el fondo pueden pasar por gastos reservados, un gasto que no se debe saber, el viaje que se pegó el comandante jefe del ejército con su señora Disneyland, con sus nietos, por ejemplo, estoy inventando, pero fueron situaciones de ese estilo, ¿ya? Donde se gastaron, no sé, unos 30 millones de pesos, ¿ya? ¿Y eso tiene que ver con seguridad nacional? No, pues, es un viaje, se nadie nada que lo haga con su sueldo. El punto es que lo haga pasar por gastos reservados y tengamos que pagárselo nosotros como ciudadanos. ¿Cachai? Todo esto va a tener que ver en el fondo con la Constitución y cómo, de hecho, por eso es tan importante el proceso que se vive de reestructurar la Constitución, que es lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo con el proceso constituyente en la actualidad, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con el cambiar estas normas, en el fondo, cuál va a ser nuestra nueva ley suprema. Tengo un momento, estudiante, un segundito. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Disculpe, estimado, una duda que venía de último momento. Eh, entonces, por eso era tan importante el tema, hoy tan importante el tema del cambio de constitución que se está viviendo. Porque esta ley suprema, en el fondo, esta base para crear las leyes, va a cambiar totalmente y va a permitir que esas otras cosas. Se va a permitir que el Congreso pueda hacer proyectos que signifiquen un gasto público. Quizás sí va a permitir de manera, sin poner estas trabas, por ejemplo, una interrupción del embarazo en cualquier causal que la mujer lo estime conveniente, hasta las 14 semanas, como se ocurre en gran parte de los países desarrollados. Quizás va a permitir lo que es el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, ¿ya? Que también es un tema de discusión de que si es constitucional o no quitarle la vida o asistir a una persona para que se quite la vida, sea por la razón que sea, ¿ya? Porque eso también puede ir entre la integridad física y psíquica de una persona, porque en el fondo un suicidio asistido, como también se le llama la eutanasia, puede significar ir contra la integridad física de un ser humano.
Pero parece que tiene que estar enfermo o tengamos... Tiene que tener una enfermedad terminal, pero él debe estar consciente y él solicitar abiertamente él el que quiere en el fondo dar fin con su vida. No puede ser como que yo diga, no sé, pues supongamos mi mamá o mi papá están en estado vegetal y decir yo, ¿sabes qué? Por favor, desconectemos. No. O sea, eso se puede discutir. Quizá hay en algún momento en el cual sí la decisión pasa por el hijo o por un familiar directo, ¿ya? Pero por la mayoría de las veces es como que yo de manera voluntaria decido, supongamos, a mí me dicen, ¿sabes que esa gente tiene un cáncer terminal, está metastasiado completamente? Instalación, la toma, ¿cachai? O no sé, o Parkinson, una enfermedad de neurodegenerativa muy potente, sí se puede, en el fondo, está como estipulado en qué tipo de causa, en situaciones tú puedes en el fondo optar en los países que existen, ¿ya? Por ejemplo, quizá la nueva constitución también va a permitir con mayor facilidad, por ejemplo, el autocultivo de marihuana, para iniciativa, ¿ya? Por ejemplo, o sea, todo eso va a ir cambiando, por eso digo, es tan importante esto, porque las normas que están en juego van a cambiar, quizás van a cambiar las atribuciones de algunas autoridades, el tiempo que van a durar en el cargo, la cantidad de reelecciones, cuánto va a ganar, o sea, todo eso puede ir cambiando. ¿Bien? Bien. Ahora, aquí lo que vamos a ir haciendo ahora es ver capítulo por capítulo, de manera muy resumida, de qué trata cada capítulo de la Constitución. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle profundo del articulado, bien en detalle, pero sí ustedes conozcan los capítulos de qué se refieren. El capítulo 1 de la Constitución habla sobre las bases para la institucionalidad, ¿ya? Donde establece elementos tales como que todos somos libres e iguales en libertad y en derechos, es decir, que todos nacemos libres e iguales, no hay diferencia por nuestro origen económico, nuestro apellido, si vimos nos atendieron nuestro parto en Las Condes, en Quillota, en Punta Arenas o en Putre, no es exactamente lo mismo, todos somos libres e iguales en libertad y en derechos, esta es la teoría, ¿ya? Establece que el objetivo de gobierno es una república democrática, unitaria, ¿ok? Establece cuáles son los símbolos patrios, que también pueden cambiar. De hecho, pues, ha existido toda no sé, como que se levantó una polvareda porque hubo gente que planteó cambiar los símbolos patrios, o sea, por cambiar la bandera, cambiar el escudo, cambiar el himno. Hay gente que, como las tradiciones. En Sudáfrica se cambió hace 25 años y no pasó nada. O sea, 27 años más o menos, cuando surgió la nueva bandera, surgió el nuevo himno, pero, ojo, y surgió para unir al país. Pero sí, pues de hecho es que Sudáfrica vivió un proceso bien traumático que fue la apartheid, donde una minoría blanca, una minoría de Boers, de gente blanca, descendientes de ingleses, holandeses, dominaba una gran población de color y existió un régimen sumamente discriminatorio hacia la minoría, hacia esta población de color, ¿ya? De hecho, malos tratos, abuso laboral, por ejemplo, habían, por ejemplo, entradas para blancos, entradas para negros, autobuses para blancos, autobuses para negros, paradas de buses para blancos, paradas de buses para negros, o sea, era muy racista el régimen, eso se le costó el odio mundial. Sudáfrica estuvo vetado de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Rugby de gran potencia, principalmente por esta discriminación racial. Y en algún momento de su historia dijeron que para cambiar esto y comenzar un proceso de unificación, de renacer nacional, cambiamos los símbolos, cambiaron su bandera, tiene la bandera actual, cambiaron el himno, su himno actual, o sea, se puede hacer. Claro que es rechazado por los grupos más conservadores, sí. Incluso ni siquiera conservadores, sino por los grupos de quizás más que tienen más edad porque están acostumbrados a eso, sí, es verdad, pasa. Pero tampoco es que no es que mañana nos levantemos y sea un país completamente diferente. ¿Ya? O sea, son partes de ser elementos simbólicos, ¿ya? En Chile hay tres símbolos en el fondo patrios. La bandera, el escudo de armas o el escudo nacional y el himno. Son los tres símbolos. ¿Ya? ¿Se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Si la nueva constitución establece hay que cambiar los símbolos, se cambian. O sea, no queda otro. ¿Ya? Nuestra soberanía, por ejemplo, esos son los elementos que trata el capítulo 1, como los elementos básicos. El segundo habla sobre nacionalidad y ciudadanía, por ejemplo, qué es ser ciudadano, que lo conversamos en la clase de ayer, cómo se obtiene la nacionalidad para los que somos nacidos acá y los que son extranjeros, cómo se pierde, ¿ya? Recuerden que la nacionalidad plena también tiene que ver con un componente de edad, es decir, tener sobre 18 años.
porque se entiende que ahí uno está con la madurez suficiente para poder tomar decisiones. ¿Ya? Se entiende que tú con 18 años tú ya entiendes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que te conviene, lo que no te conviene. A diferencia, no sé qué diferencia tendrá con una persona de 17 o 16, ¿ya? Porque, por ejemplo, legalmente los jóvenes son imputables de los 14 años y se está peleando para que sea de 12. Porque, sobre todo principalmente por los crímenes violentos que han cometido menores, ¿ya? Porque por lo general, ¿qué es lo que, que le ocurrió con las grandes grupos, con las organizaciones criminales? Sabían que en el fondo si yo pesco un niño pequeño de 10, 12 años, el muchacho no va a ir a la cana, sino que va a ir al Sename, ¿ya? Y probablemente va a salir rápidamente de ahí, no va a ser lo mismo como que fuera yo un guaylón de 32 años, ¿cachai? Es muy distinto penalmente que yo, una persona de 32 años, venga con una pistola y le pegue un tiro a alguno de ustedes, a que venga un menor de 12 años o 13 años y le pegue un tiro a usted, ¿ya? En cambio, claro, con 17 cambia la cosa porque se entiende que ya grandecito el pescado, sabe en el fondo la tontería que está haciendo. Va por ahí también el tema de cambiar, inclusive se está pensando en cambiar eso para el tema legal de los delitos, ¿ya? Yo tengo un amigo que tiene 15 años, tiene más usuario. Claro, yo le digo, oye, ¿vos sabés lo que me estoy metiendo? Por algo, yo sé que voy a cumplir la mayoría de edad y le va a sacar todas las patas. Como que tanto se está metiendo a todo, pero como que ya a los 18 años, él sabe que le va a llegar todas las condenas y. Joya. Sí. Ese es el punto, por eso se ha intentado cambiar para que sea menor la edad, y eso también va a tener que ver con esto, con el fondo, con la ciudadanía, cómo perderla. Recuerda que una persona pierde su condición de ciudadano cuando entra en un recinto penal con una condena de cárcel efectiva. ¿Ya? Pero el capítulo 3 lo vamos a ver de manera muy superficial, porque lo vamos a trabajar con más detalle el día miércoles, que tiene que ver con los derechos y deberes del ciudadano. ¿Ya? Recuerden que los derechos son aquellos beneficios que tengo por vivir en un territorio o por ser parte de una comunidad. Es decir, ¿qué beneficios tengo yo por ser ciudadano de este país? Por ejemplo, participar en procesos eleccionarios, poder optar a un cargo público, ¿ya? Y también recuerden que los derechos siempre, en el caso chileno, van a estar alineados en base a los derechos humanos universales, porque Chile suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Por lo tanto, todo derecho nacional, todos los derechos que yo coloque dentro de la Constitución Política de Chile, tienen que ir en la línea de los derechos humanos universales, o sea, derechos reconocidos en todo el mundo. Es por eso que toda persona que vive acá también está bajo el paraguas de estos derechos. O sea, si yo entré a este país, igual estoy bajo el paraguas de estos derechos. ¿Ya? Es decir, a mí no me pueden negar una asistencia en el servicio público de salud por ser un inmigrante, sea legal o ilegal. No me pueden negar el acceso a la educación si soy un hijo de un inmigrante ilegal, por ejemplo. ¿Ya? O si llegué acá sin educación y llegué al ser educación para todos, por ejemplo. Porque probablemente habrá más de algún estudiante que esté en esa situación. No me pueden negar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, solicitar algo. No se lo pueden negar, no me pueden negar manifestarme, no me pueden negar expresarme. Hay cosas evidentemente que sí va a ser más difícil de obtener, por ejemplo, tener un crédito hipotecario, ¿ya? Pero, porque ahí se me piden más información, en el fondo, como acreditar un empleo estable, acreditar una nacionalidad de residencia acá. Pero, por ejemplo, las cosas mínimas como salud, educación, eh, por ejemplo, tener acceso a servicios básicos, no me lo pueden negar, ¿no? Por mi condición de ciudadano. Y los deberes son las obligaciones que yo tengo. La principal obligación que yo tengo como ciudadano tiene que ver con cumplir los derechos. Es dar cumplimiento y, o sea, yo no puedo exigir, por ejemplo, derecho a la educación e impedirle a mi hijo que vaya a la escuela. De hecho, que es un tema que se da mucho, por ejemplo, en los centros escolares de adultos, donde muchas veces llega adolescente, ya con 14, 15, 16 años, que estuvo desescolarizado algún tiempo, y que la mamá llega, o el tutor legal llega y le dice, no, que tiene que trabajar, no, pues compadre, tiene que estar en edad, está obligado, o sea, usted está obligado como adulto responsable a permitirle para que él se eduque, porque si no usted está vulnerando su derecho, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo exigir derecho a la salud para mí,
Pero decirle no a esta persona no, porque esta persona entró, no es chileno, ¿cachai? No puedo. O sea, de eso se trata, en el fondo, son obligaciones que todos tenemos como ciudadanos, los deberes. Son elementos en los cuales estamos obligados a cumplir como personas y como Estado. Por eso el Estado chileno no le puede negar, por ejemplo, la salud y la educación a nadie. ¿Ya? No se la puede negar a nadie. Pero tampoco le puede negar un juicio justo. ¿Okay? El capítulo 4, 5 y 6 abordan los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial respectivamente. Y en los tres las estructuras de los capítulos son más o menos similares. Hablan de las funciones y atribuciones exclusivas que tiene cada uno. Recuerden que el Ejecutivo se preocupa de la administración del territorio, tiene los presidentes, la presidenta, los ministros, los subsecretarios, los delegados regionales, ¿ya? Los secretarios regionales y ministeriales, donde cada uno de ellos tiene características propias, o sea, tiene, por ejemplo, qué función cumple, ¿ya? Cuál es su área de competencia, área de influencia, qué requisitos se tiene para obtener este cargo, ¿ya? En el caso del legislativo lo mismo. Recuerden que los diputados tienen atribuciones fiscalizadoras y el Senado tiene atribuciones sancionatorias e inhabilitantes, ¿ya? Además de poder restaurar la ciudadanía. Que era parte de la pregunta que yo te hacía en la pregunta 3 de la pregunta 2 de la pregunta esencial de la semana anterior. Que muchos se equivocaron, a muchos les costó porque era tan fácil de colocar que en el caso de que el presidente estuviese citado al Congreso, quien tiene atribución fiscalizadora son los diputados y quien tiene atribuciones sancionatorias e inhabilitantes es el Senado. Eso es lo que había que colocar. Y ustedes no, que la Contraloría, el Tribunal Constitucional. Luego te preguntaba por el Poder Legislativo. Y ustedes, dale con la Contraloría, dale con la... No, era tan simple como decir eso. ¿Ya? Por ejemplo, tiene las características que tienen, en el fondo recuerden que su función principalmente es llevar a cabo el proceso legislativo, de promover un proyecto de ley, crear una ley, ¿ya? Los requisitos que tiene, y en el caso del Poder Judicial, recuerden que principalmente se preocupa de la sanción, en el fondo de analizar un caso o alguna situación que merezca ser analizado desde el punto de vista penal, civil, laboral, lo que sea, y establece una sanción y dicta una sentencia en cuestión. Va a decir, esta persona es culpable, esta persona es inocente. ¿Ya? Y si funciona esto, ojo, esto está sujeto a cambio. Vuelvo a insistir, como estamos en el proceso de construir una nueva constitución, esto probablemente puede que cambien las atribuciones. Quizá va a desaparecer, vamos a dejar de tener un congreso de 2 cámaras y vamos a tener un congreso de una sola cámara. Quizá va a desaparecer alguna figura como el secretario regional ministerial o el gobernador provincial, ¿ya? Que son hasta el día de hoy cargos de confianza que designa el presidente. Quizás van a disminuir las atribuciones del presidente y van a aumentar las del Congreso. Quizás el Poder Judicial se va a reformar de tal manera de que ya no van a existir divisiones de tribunales como juzgado de familia, juzgado penal, quizás, ¿quién sabe? O sea, esto está en el fondo súper en el aire, ya yo le estoy contando más o menos en términos generales lo que establece hasta el momento. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Ya. Si no hay consulta, voy a avanzar. Bien. Ahora bien, el capítulo 7 habla sobre el Ministerio Público. El Ministerio Público, recuerden que es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como Fiscalía en la actualidad. ¿Ya? Recuerden que la Fiscalía, su función es principalmente perseguir penalmente a el acusado de cometer un crimen. ¿Ya? Si Jaime dijera, me fuera a denunciar al Ministerio Público de que yo lo golpeé e intenté apuñalarlo con el gollete de una botella para quitarle la billetera, algo bien choro, él va al Ministerio Público, coloca la denuncia y en el fondo el Ministerio Público lo que hace es investigar. ¿Ya? Y va a investigar, va a buscar evidencias, probablemente van a tomar declaración, si quedó con alguna herida van a revisar la herida, de qué tipo es, para ver si en el fondo es coherente con lo que él comenta que le reventé una botella y después le está apuñalar con el gollete,
van a ir a buscar a mí, van a buscar en el lugar del sitio de suceso alguna evidencia, por ejemplo, fragmentos de vidrio, se encuentran una botella rota, las huellas dactilares, y todo el jaleo que hacen legalmente. Esa es la función. ¿Y qué es lo que va a hacer finalmente la Fiscalía? La Fiscalía arma una carpeta enorme. Permiso, voy a ver esto. Fíjense que esto fuera la carpeta de Fiscalía y dice, aquí está en el fondo un informe con todo lo que encontramos, están las fotos de la evidencia de todo lo que pasó, está el relato transcrito de tanto el acusado como el acusador, ¿ya? Y en el fondo él se lo entrega al juez, al Poder Judicial, y el Poder Judicial es que toma la decisión de decir, vamos a iniciar un proceso más exhaustivo, o esta persona es culpable o esta persona es inocente. Eso es lo que hace el Ministerio Público, ¿ya? En el pasado, el Ministerio Público, esta labor del Ministerio Público de ser el persecutor la realizaba el juez también. En algún momento el juez también era quien llevaba a cabo el proceso investigativo, y él tenía un bracito en el fondo que era el fiscal, que lo ayudaba. Aquí no, era el fiscal salió de la letra de los jueces y trabaja de manera autónoma, ¿ya? Y eso en el fondo al fiscal le permite tomar determinaciones por su cuenta. Y él decidir qué pericia o qué evidencia se va a, o qué acción se va a llevar a cabo para recolectar evidencia. ¿El fiscal tiene la autoridad como para dar una orden de allanamiento? Sí. O sea, el Ministerio Público puede pedir como una pericia, le puede pedir al juez que pida en el fondo, bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público es pedir en el fondo, realizar al juez que le habilite para poder hacer una pericia como un allanamiento. Porque en el fondo, el juez que tiene que decir, ok, yo creo que es necesario para la investigación, démosle. Porque el Ministerio, recuerda que el fiscal lo que hace en el fondo es investigar, y en el fondo puede decir, ¿sabe qué? Necesito tal cosa, y lo hace, y le pide. Señoría, ¿puedo solicitar en el fondo que se realice esta acción? Y se puede hacer. Dale, vos dale. Entonces depende del juez que le dé la orden. Claro, que en realidad no estoy 100% seguro de si la fiscalía lo puede hacer de manera autónoma, pero sí sé que un juez puede dar la orden. ¿Ya? Pero no estoy 100% seguro, pero creo que el fiscal también puede. Porque como está investigando, él puede decir que es una pericia fundamental para... De hecho, sí, pues lo puede hacer porque en el fondo él puede solicitar que, por ejemplo, te quiten el computador. Supongamos que te están... por almacenamiento de material pornográfico inapropiado, sí, pueden pedir en el fondo que te allenen o que te requisen el equipo para analizarlo. Y te lo llevan a una unidad especializada que el cibercrimen, ellos le meten mano al computador, lo arman, lo desarman, hacen y deshacen, ¿cachai? Hasta que sacan la información. ¿Ya? Capítulo 8. Este capítulo probablemente puede ser que desaparezca de aquí el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no existe en todos los países del mundo, ¿ya? En algunos lugares el rol de Tribunal Constitucional lo hace la Corte Suprema o el máximo tribunal del país. En el caso nuestro existe. El Tribunal Constitucional es un tribunal, como dice su nombre, que lo que hace es en el fondo dirimir si el proyecto de ley que se presenta es constitucional o no, es decir, está dentro de los márgenes de la Constitución o no. Él no funciona autónomamente, él requiere que alguien solicite su palabra, en el fondo, o que él tome la decisión. Por lo general, cuando hay un proyecto de ley que es impopular, tienden a declararlo inconstitucional. ¿Ya? Que fue lo que pasó con los retiros del 10%. Que en un primer momento, en el segundo retiro, sí el proyecto que presentó la Pamela Giles lo declararon inconstitucional, y al final fue el proyecto del gobierno que salió con el segundo retiro, que era exactamente igual, pero en el tercer retiro, cuando el gobierno lo lleva al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional falla en contra del gobierno. ¿No? En el fondo, ¿qué es lo que hacen? En el fondo es ver que toda ley esté acorde a la Constitución, que no vaya en contra de sus principios, pero muchas veces falla más bien como un tribunal político, en el fondo, de favores políticos. Es decir, oye, esto no me conviene, esto no le conviene a mis compadres, fallo en contra. ¿Ya? Que es uno de los grandes cuestionamientos. ¿Por qué? Porque en el fondo pierde sentido el proceso legislativo. En el fondo, el Tribunal Constitucional puede llegar a invalidar la decisión del Congreso. Porque si el Congreso aprueba un proyecto de ley, pero que el Ejecutivo o parte del Congreso, una minoría, cree que es inconstitucional, lo puede llevar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice no, no es legal, fuera, y no se aprueba. Por eso se le ha criticado mucho, porque actúa como ellos llaman una tercera cámara en el fondo, es como un tercer trámite legislativo, ¿ya? Porque muchas veces no falla en base al derecho ni al interés público,
sino que falla en base a los principios políticos que en el fondo ellos defienden, de sus amigos, de sus compadres. Por eso se ha planteado en que se elimine en el fondo y ese lugar lo ocupe la Corte Suprema. El capítulo 9 habla sobre el servicio y la Junta de Justicia Electoral, que tiene que ver con procesos eleccionarios, ¿ya? Por ejemplo, el CERVEL, el servicio electoral, todos ustedes lo conocen, que es el que te llama, el que lleva a cabo el proceso de votaciones, que da la información de las votaciones, que si te toca ser vocal de mesa, que te manda la carta indicando que te toca cumplir con el rol de vocal de mesa, ¿ya? Son quienes ven en el fondo si las candidaturas están acorde o cumplen con los requisitos o no cumplen con los requisitos, ¿ya? Es una institución autónoma, en el fondo, que no tiene un rol político, sino que también tiene un rol de ser juez y jurado en los procesos eleccionarios, de decir que esto está en orden o no está en orden. Y la justicia electoral lo que tiene es que principalmente apunta a faltas o delitos que se puedan cometer dentro del margen de un proceso, del marco de un proceso eleccionario. Por ejemplo, fraude, cohecho, compra de votos, manipulación de cifras, de datos, por ejemplo. En Chile es muy raro que funcione la justicia electoral desde un punto de vista tradicional, así como de juzgar a alguien o darle alguna sanción. ¿Ya? Porque por lo general los procesos siempre el CERVEL logra pararlo en el momento. Por ejemplo, lo que pasó con un candidato, que era Diego Ancalao, de la lista del pueblo, quien presenta las firmas y se descubre que de las 35.000 firmas que presentó, no me acuerdo cuántas eran 33.000 firmas, 25.000 habían sido firmadas frente a un notario que estaba muerto. Por lo tanto, no eran válidas, ¿cachai? O sea, fueron firmas inventadas. Porque cuando tú eres candidato independiente tienes que ser capaz de presentar firmas frente de un notario público, frente a la autoridad. ¿Bien? Y no fue capaz de hacerlo. Aquí también está dentro del Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, que es quien dice que el proceso se llevó en orden. Es a quien tú puedes ir a apelar, por ejemplo, cuando te impugnan una candidatura. Es decir, oye, ¿sabes que esto está en regla y no me quieren dejar participar? El Tribunal Calificador quien dice, ok, está bien hecho, está mal hecho, no corresponde, se rehabilita, no se rehabilita. ¿Ya? Luego está la Contraloría. La Contraloría principalmente juega un rol de fiscalizar el funcionamiento de las autoridades. La Contraloría lo que hace es en el fondo decir, ok, revisa todo lo que ha hecho la autoridad y dice, ya, ok, mira, Ministerio de Salud, ven para acá. Acá tengo tu hojita de presupuesto. Decía que se te entregaron 50.000 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿en qué lo gastaste? En vacunas, principalmente, y en equipamiento. Ya, ¿cuánto gastaste? 30.000 millones de pesos. ¿Y los otros 20.000 dónde están? Los devolví. Ya, ¿tienes cómo demostrar que los devolviste? Sí, mira, aquí están los comprobantes. Listo, todo en orden. ¿Vale? En el fondo fiscaliza que cumplas con tu función y que en el fondo el dinero o todo lo que se te entrega como insumo para su labor sea utilizado. Y que no se le haga un uso, no se haga un mal uso. Por ejemplo, hace pocos días estuvo muy en boga, muy en la boca o en la prensa, lo que ocurrió con la ministra Carla Rubilar de Desarrollo Social, cuya pareja, Cristian Pino, un periodista, está haciendo campaña para ser diputado, si no me equivoco. El punto es que hay ciertos mensajes de WhatsApp o mensajes que salieron a la luz en redes sociales que indicarían que ella estaba haciendo mal uso, por ejemplo, de su horario laboral, de funcionarios que trabajan para ella en el ministerio, o equipamiento para la campaña de su pareja, lo cual no corresponde, porque eso en el fondo viene a ser una transgresión, viene a ser una falta para la Contraloría, porque en el fondo los recursos que son destinados para pagar a esas personas o para pagar los insumos son para el Ministerio de Desarrollo Social, no son para financiar una campaña de diputados. ¿Ya? Aunque ella diga que puede ser una colación, que nadie está obligado, no corresponde. ¿Ya? Y eso es lo que fiscaliza la Contraloría, de que no ocurran ese tipo de faltas administrativas. ¿Qué es lo que puede hacer Contraloría? En este caso, Contraloría puede oficiar al Ministerio Público, mandarle una notificación para que por favor investigue y generar un proceso judicial. ¿Ya? Por eso es un ente fiscalizador. ¿Ya?
De hecho, el Contralor es como una figura que fiscaliza a todos. Está por sobre todos para fiscalizar. Es como un helicóptero. ¿Sabes qué? Es como el profe, cuando tú estás dando prueba en el colegio, el profe se paseaba por la sala y decía, guarda eso, no saqué el cuaderno, esa goma devuélvela, no mires para el lado. En el fondo, fiscalizaba de que todo funcionara en orden. Esa es la función de la Contraloría. ¿Ya? Y la Contraloría es una institución independiente, es decir, no está sometida a bajo la supervisión de ningún poder del Estado. ¿Ya? Funciona por su cuenta. ¿Ya? Y en el capítulo 11 hablamos sobre las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. Aquí es importante establecer la diferencia entre Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad Pública. Las Fuerzas Armadas son Ejército, Armada o Marina, Fuerza Aérea. Su función es proteger las fronteras de Chile y siempre se están preparando para una posible guerra con un enemigo externo. Cosa que nunca va a pasar. ¿Ya? Nunca va a pasar. De hecho, los soldados chilenos en los últimos 100 años han gastado más balas disparándole a su gente que disparando para afuera. Porque ni siquiera en esa casi guerra con Argentina dispararon una bala. ¿Ya? Pero siguen ahí y les pagáis un pedazo de sueldo, compadre. Les pagáis un pedazo de sueldo, se jubilan a los 45 años. De hecho, se jubilan con prácticamente un 80, un 85% de su sueldo. De hecho, una práctica común en la Fuerza Armada es en los últimos meses, porque se calcula tu pensión con la cotización de los 6 últimos meses que tú tuviste tu sueldo. Generalmente lo suben de un rango para que en el fondo saquen más lucas. Eso significa que si yo era, por ejemplo, sargento, me suben a sargento primero y ganaba, no sé, 1 millón, a ganar 1.300.000, me calculan de ahí, me calculan el 85% y de esa manera saco una pensión más jugosa. Pero me jubilo a los 45, 50 años. ¿Por qué no se jubilan a los 60 como nosotros? ¿O a los 65? ¿Ah? ¿Cachai? Nosotros trabajamos hasta los 60, 65 años y jubilamos por una miseria. En cambio, otra cosa, ellos se mantuvieron con el sistema de pensiones antiguo. Porque Pinochet no era pago. Que la gente vaya a la AFP, nosotros no nos toquen otro sistema. Porque sabían que el sistema era malo. Pero como Pinochet no era pago y no quería que su gente se le diera vuelta en contra de él, dijo, no, ustedes no se jubilan con el sistema. Ustedes tranquilitos que están con el sistema antiguo. Y es por eso que hasta el día de hoy sale súper rentable. Sale súper rentable ser parte de las Fuerzas Armadas. Como trabajo, si lo ves como un trabajo, 45 años jubilado, 50, hasta los 50 quizás piolita, con sueldo. Y tenéis para disfrutarlo fácilmente unos 10 años, 15 años, disfrutar todavía esa adultez, ¿ya? En cambio uno hasta los 60, hecho bolsa, ¿cachai? Todo canoso, más reventado que... No sé, ¿cachai? Esos son, por ejemplo... ¿Ya? Y las fuerzas de seguridad son carabineros, gendarmería y la PDI. Carabineros, el orden público en las calles, investigación e investiga, y gendarmería del régimen carcelario, ¿ya? Y en el fondo cada uno ya tiene sus funciones, sus atribuciones. Hoy en la actualidad, por ejemplo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden son designados por el presidente, y el presidente los puede remover, no como en el pasado, que hasta el 2005 más o menos eran inamovibles, no los podías sacar. Era ese Pinochet, pues, evidentemente tenías que los sacar. El capítulo 12 habla del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que funciona como un ente consultivo que solamente puede ser convocado por el presidente en casos casos bien específicos, como ser un caso de una guerra, de una catástrofe, como fue el terremoto del 2010, donde la presidenta Bachelet invoca al COSENA para buscar dar solución o entregar apoyo a las familias que fueron más afectadas por el terremoto, ¿ya? Lo que fue el estallido social del 2019, también se llama al COSENA para buscar en el fondo ver cómo podían la clase política ponerle un paralelo a lo que estaba pasando, porque los carabineros fueron sobrepasados totalmente, porque eran miles o millones de personas que andaban en la calle, ya reclamando por lo que era justo. Ahí se llama, y él da como en el fondo propuestas para intentar solucionar el problema. Pero siempre el presidente toma la decisión final. Capítulo 13 habla sobre el Banco Central. El Banco Central es una institución también parte del Estado chileno, cuya función es la de principalmente imprimir el dinero. El billetito de Luca que tienes en el bolsillo, en la billetera, fue impreso por el Banco Central. Las monedas también fueron acuñadas en petición del Banco Central,
¿ya? Y además establece lo que es la política monetaria, es decir, se va a imprimir dinero, se va a sacar dinero circulando, se va a emitir, se van a vender los bonos de deuda que tiene el país o va a comprar deuda para en el fondo ganar con intereses. Esas son las decisiones que se van tomando. Se tiene que ir principalmente para controlar la economía a nivel macro, ¿ya? En el fondo si va a haber inflación, no va a haber inflación, en el fondo todas esas jaleos. Vamos a aumentar la tasa de interés, vamos a disminuir la tasa de interés que proponemos nosotros como la necesaria, una serie de elementos técnicos. Y la 14 se refiere principalmente a la administración interior del Estado y el gobierno regional, que tiene que ver con la estructura desde la región, o sea que está el gobernador regional, está el gobernador provincial, está el alcalde, está el consejero, cómo se estructura, en qué función tiene cada uno de ellos. Aquí la que más destaca es la figura del alcalde, en el fondo se establecen los requisitos para ser alcalde, cuál va a ser sus funciones, cuál va a ser la función del consejo municipal o los concejales, ¿ya? Cómo tienen que sesionar, cuántas veces tienen que sesionar por mes, cuál es el área de influencia del alcalde, ¿ya? Cómo es que se va a ir vinculando con el Estado central. Generalmente se vincula a través de lo que es la gobernación regional o la gobernación provincial, ¿ya? Y ahí en el fondo llegan a conocer lo que es sus necesidades, sus peticiones, y de esa manera este proceso se va en el fondo articulando de tal manera que lo que se pide en Quillota llega a oído en Santiago y en Santiago le dan una respuesta, ¿ya? Porque ustedes entenderán que los municipios no manejan grandes cajas de plata, sino que parte importante del dinero que ocupan los municipios viene del Fondo Común Municipal y también de lo que entrega el Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE. En el caso del Fondo Comunal, los principales aportadores de ese fondo regional son como 3 4 comunas: Viña del Mar, Las Condes, Vitacura y una más. Pero son como 3 grandes comunas que aportan gran parte del fondo que ocupa el resto del país, porque son las ciudades que tienen más ingresos en caja, en dinero. Viña del Mar principalmente por el casino, Las Condes y Vitacura por el poder adquisitivo que tiene la gente que tradicionalmente vive ahí. ¿Ya? Y de hecho, de ese fondo municipal, de ese fondo común, se reparte al resto de los municipios según su necesidad. Una de las grandes peleas que existen es que esto no ocurre, que en el fondo cada municipio se rasque con lo que tiene, ¿ya? Porque hay comunas como Antofagasta que pueden generar también bastante, pero que no ven nada. O Viña del Mar genera grandes cantidades por el casino, pero ve muy poco. O lo administran mal, que es otro tema. Cabe decir que cada vez que levantan la alfombra en la municipalidad de Viña del Mar encuentran más chanchillos de rellenado. O sea, sueldos de 10 millones de pesos o 7 millones de pesos a gente que no hacía nada. Lo mismo que pasó en Las Condes, donde funcionarios a contrato, o sea, por boleta ganaban 6 millones, no hacían nada. En Vitacura lo mismo. Lo que pasó en Recoleta también, que lo están investigando. Eso lo están investigando ahora, o sea, yo te voy contando un poco lo que sale en la prensa. En Las Condes, en Recoleta pasó lo mismo con la Corporación Cultural de Recoleta, que hay como 2.000 millones de pesos que no saben dónde fueron a parar. ¿Ya? Y para que te des cuenta que pasan todos los colores políticos, o sea, la Reina era de derecha, la Vina era de derecha, Torre era de derecha, Jaude es comunista, ¿ya? Quiero también tuvo ahí medios trapitos medio sucios que nunca supo bien que terminaron con el Mella, con el contrato, por ejemplo, de la basura, ¿ya? Que cuando, ¿te acuerdan que antiguamente no era Cordillera, sino que era Santa Teresita? Bueno, cuando Mella hizo el contrato con Santa Teresita decía que era de por vida, pero no decía qué pasaba después. Y hubo todo un tema de no saber cómo se llegó a ese contrato, cuánto se le pagó al final al tipo de la empresa de aseo. O sea, todo tema en todas las comunas se cuestionaba con el tema de las platas, ¿ya? De que hay platas malavidas, platas que son desviadas, que se pagan favores, gente que no tiene competencia para estar en el cargo, o sea, pero... Y eso también es un tema a tratar, en el fondo, cómo mejoramos la administración local, la administración municipal, para que ésta sea eficiente. Y no pase que cuando tú vas a algún servicio municipal tengas que aguantarte una cola de 1 hora y te digan, no, ¿sabe qué? No te puedo ayudar porque se cayó el sistema, o vas y hay 20 ventanillas y hay atendiendo 2 personas, para que no pase eso. Bueno, y el último capítulo que se agregó fue el capítulo 15. El capítulo 15 se agregó hace bastante poco tiempo, se agregó principalmente para poder elaborar una nueva constitución. ¿Ya? Esto nace principalmente, toma fuerza con el estallido social de 2019, donde el capítulo 15 lo que hace es establecer cómo se hace reforma a la constitución, porque las constituciones se pueden reformar, se pueden modificar. También estableció los procedimientos para poder elaborar una nueva constitución. Ese último punto se agregó después del estallido social de 2019, cuando la clase política, de manera transversal, en noviembre,
se ponen de acuerdo para elaborar un proyecto y abrirse a crear una nueva constitución, algo que el presidente Piñera acepta porque entendía que era la única manera de calmar un poco las aguas, porque recuerda que durante ese mes desde el 18 de octubre hasta el 19 de noviembre más o menos, Chile estuvo patada arriba, Piñera estaba con la pera, literalmente, porque de verdad, creo que hace poco, haciendo un podcast, había unos periodistas que comentaban que de verdad Carabineros estuvo a punto, llegaron a pensar de que de verdad Piñera lo sacaban a la mala la moneda, o sea, de que la gente iba a entrar a la moneda, iba a testar a Piñera, lo iban a linchar públicamente y se acababa Piñera, o sea, estuvo cerca de eso y fue una posibilidad cierta. Yo lo cuento bien en clase, pero de verdad, yo creo que un par de días más que se atrasaron y de verdad que no diríamos Piñera es el presidente de Chile, sino que diríamos Piñera fue el presidente de Chile. Porque, o sea, ustedes recordarán que Kioto era una ciudad tranquila relativamente, o sea, pero para que pasara que quemaran la Ávila y intentaran sacar el líder, intentaran como 3 veces sacar el Totu, que sacaran la líquido ahí en la esquina de Freire con el verde. Yo creo que pasaba, es que fue mucho, o sea, si el Quillotano de por sí es como relativamente tranquilo, pero ya fue como el punto de caos, o sea. Recuerda que estuvimos con todo que queda hasta las 6 de la tarde, estimado. 6 de la tarde teníamos que estar todos encuevados. Sí. Y éramos 6 de la tarde encerrados en la casa, mirando por la reja cómo pasaban los militares, carabineros. Yo recuerdo visto por la avenida Condel cómo pasaba el camión con los pelados, por los concretos, los pobres pelados que los bajaban ahí. No sabían qué hacer. Más encima que no era poca gente, era harta gente, así que probablemente ir a Marabunta se le iba a comer a los cabros, pues, o sea. Pero en sí fue un proceso bien interesante. Y este último punto nace a partir de esto. ¿Bien? Bien, estimados. Antes de terminar la clase, voy a dejarles la pregunta esencial presentada. Ahora la vamos a mostrar el día miércoles. Ahí está. Hay un pequeño texto que dice, el texto de la nueva, este se refiere a la Constitución del 80 por si acaso. El texto de la nueva Constitución fue sancionado por el Decreto Legal 3464 del 18 de agosto de 1980 y sometió a su aprobación por la ciudadanía en un plebiscito convocado para el 11 de septiembre de 1980 por el Decreto Legal 3465 del 18 de agosto de 1980. Aprobado por mayoría absoluta en dicho plebiscito, fue promulgado como Constitución Política de la República de Chile por el Decreto Transitorio Ordinario 1150, interior del 21 de octubre de 1980. Esto fue publicado el día 24 del mismo mes y ya. Constitución Política de Chile, este fue el periodo de un fondo, un PDF donde estaría la Constitución. Este es como te cuento como en el fondo cómo fue el proceso, cómo se creó la Constitución del 80, la que está vigente hasta el día de hoy. Luego dice, a partir de la información presentada responden las siguientes preguntas. ¿Por quién o quiénes fue aprobada la Constitución Política de la República de Chile? ¿Cuándo fue publicada la nueva Constitución aprobada? ¿Mediante qué instrumento fue aprobada? En el fondo, son preguntas de extraer la información literal del texto. ¿Ya? No hay que darle mucha vuelta, es simplemente leer el texto y de ahí tú puedes sacar la respuesta a las 3 preguntas. ¿Ya? Esa es la pregunta esencial que probablemente yo les voy a dejar unos 10-15 minutitos del día miércoles para que lo puedan trabajar con más tranquilidad. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes que tengan? Víctor, si estás por ahí, puedes cortar la grabación. Muchas gracias.